Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Estamos de vuelta por aquí con un nuevo vídeo y en esta semana vamos a ver a partir de qué nivel es atractivo comprar el S&P 500. Hagamos cálculos. ¿Y por qué digo hagamos cálculos? Porque nadie tiene una bola de cristal y quiero dejarlo claro ya desde el minuto uno para no hacerte perder el tiempo. Pero es que es imposible saber si el índice se va a ir a 3000, si se va a ir a 4000, si va a rebotar en 3500, si va a hacer una pirueta y un doble trompo en 3200. Pero desde un punto de vista de inversor, como mínimo, deberíamos forzarnos a intentar deducir qué retornos podemos esperar en las diferentes clases de activos. Hay que mirar a partir de qué niveles pues puede ser atractivo. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, pero también vamos a ver la situación del índice, vamos a ver las zonas importantes del S&P 500, semana pasada hablábamos de ellas y vamos a repasarlas. Beneficios esperados para 2023 y qué niveles del índice empiezan a ser atractivos, lo que os he dicho. Vamos a hablar de los bonos también, porque llevo hablando muchas semanas de los bonos y está habiendo cierto comportamiento que quiero comentar. Quiero comentar y quiero avisar de algunas cositas importantes. Y luego un gráfico que me ha parecido espectacularmente, bueno, acojonante, perdonad la palabra, por el miedo que da, es uno que os mostraré de USA versus el resto del mundo. Así que vamos a verlo, vamos allá. Tenemos el S&P 500 y como veis, zona de consolidación entre los 3900 y los 4050 puntos más o menos. Esta caja de consolidación, que ya la comentábamos la semana pasada, es muy importante ya que delimita zonas pivote importantes, ¿no? Si se pierde este nivel, pues posiblemente busquemos el siguiente soporte en torno a los 3850, ¿no? Que sería cerrar este gap que hubo tan importante, ¿no? Bueno, en la semana pasada comentábamos algo y ha salido bastante bien, la verdad, decíamos, estas roturas al alza de la caja, que dan una señal alcista, casi siempre cuando fallan, lo que se puede esperar es el movimiento contrario, ¿no? Porque aquí se ha ido a buscar a que los alcistas entrasen, a que los cortos saliesen y luego se le da la vuelta. Y el movimiento contrario era el buscar el soporte de la caja. Y eso ha parecido. Esta semana hemos tenido pues corrección a la baja buscando ese soporte de la caja. Lo importante es que este soporte se ha aguantado, por lo que no ha habido un sell-off masivo. ¿De qué va a depender si se mantiene la caja o no esta semana? Pues va a depender del dato de inflación, que lo tenemos la semana que viene, nada más arrancar esta próxima semana tenemos el dato de inflación, el CPI. El PPI ha salido reduciendo, ¿de acuerdo? Este mes ha habido algo curioso y es que hemos tenido, normalmente los meses anteriores teníamos el CPI antes que el PPI. Para el que se pregunte qué es el PPI, es el dato de inflación, pero desde el punto de vista de los productores, desde el punto de vista de la oferta, mientras que el CPI es desde el punto de vista de la demanda y de los consumidores. Entonces, hemos tenido el dato de PPI antes que el de CPI. ¿Y el de PPI qué ha mostrado? Bueno, sigue cayendo en términos interanuales, ¿de acuerdo? El cambio anual sigue cayendo, tanto en el PPI normal como en el subyacente, como en el core, que es el que elimina pues, las categorías volátiles, ¿no? Como energía y comida. Siguen cayendo, lo que pasa que lo han hecho a un ritmo más lento de lo esperado. Entonces el mercado esperaba un ritmo más rápido y han caído a un ritmo más lento. Posiblemente en el CPI veamos lo mismo, ¿de acuerdo? Posiblemente en el CPI no sé cómo puede sentar, porque sí que veo que sea posible que sigamos desacelerando a nivel anual, como ha pasado en el PPI. Me da miedo el core, os diré una cosa, me da miedo la inflación core del CPI, no vaya a pegar un susto al alza y eso acojone mucho al mercado. Y me da miedo también que el mercado no esté contento con el ritmo esperado de bajada. Creo que el ritmo no va a ser el esperado, creo que va a ser menor el de bajada, entonces no sé cómo se lo puede tomar el mercado en general esta noticia, por lo que mucho cuidado, yo marcaría estas zonas límite y esperaría movimiento. Recordad que cuando se publica el dato casi siempre hay un movimiento erróneo al inicio. Se busca sacar cortos o sacar largos y siempre suele haber un movimiento bastante falso al inicio y luego ya durante el día se va consolidando el movimiento real. Entonces yo esperaría una confirmación, ya sea al alza por aquí o a la baja por aquí antes de posicionarme, ¿no? Ver cómo se resuelve esta consolidación tan importante. Dicho esto, vamos a la temática que queríamos ver hoy, y es qué esperar para el año que viene, qué nivel puede ser atractivo, porque estamos viendo, y el último vídeo lo comentábamos un poco por encima, que decíamos, ostras, hay analistas que están diciendo, pues el SP va a caer hasta los 3000, hay otros que están diciendo hasta los 2800, hay otros que están diciendo, no, volveremos a 3500, pero ese ha sido el mínimo de la caída. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dicen estos niveles y cuál es el nivel que cuadra con todo esto? ¿Cuál es el nivel? ¿Por qué están diciendo estos niveles? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cuáles empiezan a ser atractivos desde un punto de vista de inversión? No desde un punto de vista de adivinar el rebote o hacer trading, sino desde un punto de vista de, oye, el índice ha caído por debajo de este nivel, ostras, pues puede ser interesante a lo mejor de cara aquí a 5 años vista
pues empezar a armar posiciones por debajo de estos niveles, ¿no? Porque empieza a ser atractivo desde un punto de vista riesgo-beneficio. Bueno, vamos a ver, se esperan 200, este es el último informe de FactSet, ¿vale? Para todo el tema relacionado con earnings, beneficios esperados, etc. Siempre hay que consultar FactSet, son los mejores en mi opinión. Se esperan para el año 2023, según los analistas, y esto se ha rebajado ya varias veces, pero sigue esperándose $232 de EPS. Cuando nos referimos a $232 de EPS, nos referimos al EPS de todas las acciones combinadas del SP500, ¿de acuerdo? Bueno, me he dejado aquí, SP500. Entonces, sería $232 por acción. Entonces, se espera eso para el año 2023 completo, y si este es el resultado final, si es 232,53, sería el EPS más alto reportado por FactSet desde 1996. A ver, esto es algo lógico porque los EPS van en incremento cada año. Entonces, es lógico que cada año pues, sea el reportado más alto, ¿no? Pero la pregunta es a qué ritmo vamos a crecer este año o si vamos a decrecer, porque entonces tendríamos un nivel por debajo de 2022 o incluso por debajo de 2021. Y eso por ahora nos espera. Como veis, si se dan 232, se espera que sea el nivel más alto hasta la fecha de EPS, desde 1996, que hace FactSet estos reportes. Bueno, importante lo que nos dicen aquí, nos dicen, ojo porque de primeras, esto ya sin tener en cuenta recesión, ni la fase del ciclo en la que estemos, ni si hay una recesión severa o leve o lo que sea, pero de primeras, los EPS, los analistas, cuando estiman el EPS, normalmente fallan por un 7%, ¿de acuerdo? Sobreestiman por un 7% por encima. Entonces, a estos 232 de primeras ya habría que restarles un 7% porque esto es lo que se sobreestima casi siempre de media. Entonces, si, por ejemplo, te dicen aquí que los analistas sobreestiman el valor de los EPS en 17 de 25 años, que es el periodo que miden. Pues casi siempre, ¿no? Y la media es de un 7% al alza, se suele sobreestimar. Entonces, si uno quita y aplica la sobreestimación del 7% a los beneficios esperados de 2023, pues nos daría un valor final, como dice FactSet, de 216. Entonces ya estamos reduciendo, ya nos ponemos en $216 para 2023. Y esto va a ser muy importante para ahora sacar el precio del índice, ya lo veréis. $216, vale, pero aquí quedan varias cosas que resolver. Morgan Stanley ha dicho, bueno, el esperado es 231, 232 hemos dicho por FactSet, ¿no? Sí, 232, más o menos. 232, 231 es casi lo mismo. Morgan Stanley da su consenso y dice, yo espero 195. Es una barbaridad de diferencia, ¿eh? Esto es casi un 20% de caída. O más, no, un poquito menos de un 20%. Hablaríamos casi de un 15%, 16 más o menos, de por ciento de caída. Es una barbaridad. Mientras que se está esperando un crecimiento del 5,5, Morgan Stanley dice, no, va a haber decrecimiento. Y va a haber desde los 222 que se terminen en 2022, pues, joder, vaya, ¿cuántos doses? Coincide demasiado. Va a caer a 195 para el año 2023. Es una caída con respecto al año anterior. Entonces, he recopilado las caídas de beneficios en las diferentes recesiones para ver cuál es la caída media y qué esperar, si va en base a lo que dice Morgan Stanley o no. Entonces, si miramos la caída del EPS en cada una de las recesiones anteriores, si es que hay recesión este año o el año 2023, si es que hay recesión en el año 2023, pues si miramos la caída de los beneficios, vemos aquí pues caídas drásticas, ¿no? Obviamente pueden ir desde una recesión leve, menos 3,3, menos 4,6, menos 11, menos 14, menos 12, hasta una recesión severa, menos 22, menos 29, menos 36, menos 55, menos 91. Aquí ya hablarías de mercados sobre todo bajistas estructurales, ¿de acuerdo? Sobre todo los que más caída tienen son mercados bajistas estructurales como el 2007-2008, como el 2001, etc., ¿no? Entonces son mercados bajistas estructurales los que más caída tienen. También es verdad que los estructurales es porque se suelen formar por burbujas, ya sea una burbuja en el crédito, ya sea una burbuja inmobiliaria, ya sea una burbuja en las .com, como pasó en el 2000, y eso hace que los beneficios pues caigan mucho más, ¿no? También es verdad porque eso es lo que ajusta. En este caso yo no creo que estemos en un mercado cíclico, mercado bajista estructural, sino que estamos en un mercado bajista cíclico. Por tanto, podemos mirar otros escenarios, ¿no? Como 69,70, 73,75, 80, 81, etc. Entonces, esperar rangos de menos 11 hasta menos 20. Yo esperaría. Esto es mi opinión personal, pero aquí os dejo la tabla para que cada uno pueda hacer sus opiniones. Entonces, si tenemos recesión, yo esperaría un ajuste entre el menos 11% en los beneficios hasta el menos 20 como máximo. No creo que tengamos algo similar a lo del 2007-2008 en cuanto a beneficios, en cuanto a ajuste en los beneficios, ¿eh?
Entonces, aquí de hecho nos dice que la mediana y la mediana es un menos 26 si cogemos todas, y la media es un menos 26 y la mediana es un menos 18. Por tanto, la mediana se sitúa un poco en lo que yo estoy esperando en caso de que hubiese recesión, ¿eh? Esto en caso de que haya recesión. Que ahora vamos a ver que se está esperando demasiado la recesión y vamos a ver si llega o no, ¿no? Dicho esto, ahora nos hace falta, tenemos ya el EPS más o menos estimado, o la caída de EPS más o menos estimada, y ahora nos hace falta el forward pair. ¿A qué múltiplo la gente cree comprar atractivo? El forward pair al final solo es el precio actual dividido por los EPS a 12 meses. Los EPS a 12 meses es lo que estamos intentando calcular antes. Entonces ahora tenemos que coger el precio y esto nos da el múltiplo, ¿no? Entonces ahora en base al múltiplo que la gente se sienta atractiva para comprar, vamos a obtener el precio multiplicando por los EPS, ¿no? Entonces, bueno, pues si miramos el forward pair histórico desde el 90 hasta el 2022, que estamos ahora, aquí Yarden y Research nos da la tabla, aquí tenemos solamente el tecnológico y aquí tenemos el S&P 500, ¿vale? Nos vamos a fijar en la línea roja, porque lo que estamos hablando es del S&P 500. Aquí fijaros lo que os comentaba de la burbuja estructural, pues aquí normal que el ajuste en el EPS sea mucho mayor, ¿no? Porque también se te había distanciado mucho. Ahora no estamos tan distanciados, ¿vale? No es algo estructural, es más bien cíclico. Y dicho esto, pues he marcado el nivel de 15 como ya un nivel bastante atractivo en el forward pair. Fijaros que en 2018 se rebotó en forward 15, se rebotaba también en 2020, la caída de 2020. Aquí en la caída del 2000, cuando terminó la recesión, se rebota en los más o menos 15 veces forward pair. El 15 suele ser donde los mercados bajistas terminan, ¿no? Es un múltiplo donde los mercados bajistas pues, se sienten cómodos para volver a comprar. Luego, obviamente, tienes escenarios donde mucho más bajo, donde cae por debajo. Pero claro, aquí estamos intentando hacer una estimación, no sabemos con exactitud lo que va a pasar. Pero 15 me parecería ya un múltiplo bastante atractivo. De hecho, ahora mismo estamos en 17,9, 18 más o menos. Dudo que lo dejen bajar de 15. Dudo que nadie entre a comprar cuando el múltiplo esté en 15. Forward pair, la gente en 15 va a sentirse atractiva, va a sentir el índice atractivo y va a empezar a comprar, ¿no? Entonces, he hecho algunos cálculos. Aquí tenemos también el escenario de Goldman Sachs. Y fijaros, Goldman Sachs dice, ¿cuál es el consenso? El consenso lo hemos visto antes, $232, ¿no? Eso sería crecer, en este caso dicen 231, pero se ha ajustado a 232, que sería crecer un 5,5 más o menos, como hemos visto con Factset. Y luego, ¿cuál es el múltiplo? Pues ahora mismo estamos en 17 veces, lo que sitúa al índice donde estamos más o menos ahora, entre los 3.950 más o menos, 3.900, 3.950. Si cayésemos a 15 veces y se mantienen los 231 que dice Goldman y que espera a todos los analistas, 231, 232, no dice Goldman, perdona, Goldman dice este. Ahí me he equivocado yo. Este es el consenso, ¿de acuerdo? Que hemos visto de Factset. Si sale 232, como esperan los analistas, pues si bajásemos todavía el múltiplo a 15, a partir de 3.450 sería atractivo el índice, ¿de acuerdo? 3.500, justo el mínimo que vimos en el año, cuando hizo el mínimo el S&P 500 antes de rebotar después del dato de inflación, ¿no? Entonces 3.500 ya sería atractivo, si estos beneficios se mantienen. Pero claro, hemos dicho, de primeras falta aplicar dos cosas. Lo primero, normalmente se falla por una media de un 7% los beneficios, se sobreestiman. Y luego lo segundo, hemos dicho, posiblemente hay una recesión. O sea, hay una probabilidad alta de que haya una recesión, aunque sea leve. Entonces, no podemos solo basarnos en el 232, tendremos que hacer un ajuste. Si hacemos el ajuste del 7, como mínimo nos vamos a 216. Ya es por debajo del escenario de Goldman, que Goldman estima 224, que es bastante optimista, un 0% de crecimiento con respecto al año 2022. Eso situaría el escenario de Goldman, similar a la corrección del menos 7 que hemos dicho de ajuste, situaría en torno a unos 216, 224, que a un múltiplo de 15 pues empezaría a ser atractivo los 3.350. Entre 3.350 y 3.600. Pero si ya nos ponemos en un escenario un poquito más pesimista, porque en general esto me parece muy optimista, 224, pues nos ponemos en un escenario que Goldman Sachs nos dice que recesión serían $200 de EPS. Sería una caída del menos 11. Entonces esto ya a un múltiplo de 15, fijaros, nos pondríamos en los 3.000. Que mucha gente dice, por eso mucha gente está diciendo en el año 2023, primera mitad de año caeremos a 3.000 y luego rebotaremos a otra vez a 3.800. Porque habrá ese ajuste, la gente verá que es atractivo comprar a 15 veces y comprará. Y luego porque los beneficios irán creciendo sobre todo para final de año cuando todo recupere. Pero claro,
Esto es si valoramos 15 veces y $200 de EPS. Pero ¿y si los EPS caen más? Caen más. Bueno, pues tenemos el ajuste que he dicho yo de la mediana del menos 18 en todas las recesiones, lo hemos visto aquí. Pues he hecho unos cálculos y he hecho que si ajustase un menos 18% nos iríamos a 190, que es un poco menos de lo que estima Morgan Stanley, y por 17 serían 3.234 puntos, a 16 veces 3.000 puntos y a 15 veces 2.853 puntos. Por tanto, en el escenario más pesimista que veo yo personalmente, a partir por debajo de 3.200 puntos, veo valor en el SP500. Y si ya te vas por debajo de 3.000 o a 3.000, mucho más valor. Ahí yo ya veo bastante valor. Por debajo de 3.200 puntos, 3.000 puntos. Entre 3.000 y 3.200 puntos. Ahora bien, si te vas a un escenario un poco menos pesimista, vamos a decir un escenario medio, te irías al escenario de Morgan Stanley, ¿de acuerdo? Que dice 195. 195 por 17 estarías entre 3.315, pero a 15 veces estarías en 2.925. Por tanto, el escenario de Morgan Stanley, por debajo de 3.300 ya empiezas a ver valor. Entre 3.300 y, vamos a decir, 3.000. Este sería entre 3.200 y 3.000 o incluso 2.900, si queréis. Y luego el de Goldman, pues sería entre 3.800 y 3.350. Así que ya que sería, para mí este sería el optimista. Y este sería ya el súper optimista, que es lo que espera, el mercado, ¿no? Entre 3.950 y 3.450. Quedaros con estos rangos y que cada uno valore. Yo os he dado las herramientas para ver cómo lo he calculado. Podéis sacar lo que estiman diferentes analistas, podéis sacar un poco otros gráficos de cómo se han comportado otros periodos, mirar con TKR o con otras herramientas cuánto corrigieron los beneficios en diferentes épocas y con eso pues podréis haceros un cálculo vosotros aproximado de a partir de qué nivel el SP500 empieza a ser atractivo, que me parece muy importante hacer estos deberes y hacer esto porque luego cuando llegue el momento no vamos a querer hacerlo o vamos a estar sesgados por lo que está pasando en el momento. En cuanto si lo haces previo, pues tienes los diferentes escenarios y si pasa una cosa, pues más o menos sabes a qué niveles estás comprando, ¿no? Si luego los datos mejoran, pues sabes que puedes ir mejorando tu escenario y ser un poquito más optimista y entonces tener los rangos ya marcados. Bueno, los economistas nunca han estado tan preocupados por una recesión. Fijaros, la porcentaje de respuestas según este gráfico de Macrocompass que esperan PIB negativo a un año vista. Entonces esto es lo único que me preocupa, ¿no? Todo el mundo está hablando de recesión y no sé hasta qué punto la recesión va a llegar pronto o va a tardar más en llegar. Fijaros que esto me recuerda a 2018, cuando la Fed subía tipos, cuando estábamos en plena guerra comercial. Yo recuerdo que todo el mundo decía que venía una recesión muy gorda, se había invertido la curva también, había habido ciertos indicadores, pero luego en 2019 tuvimos un mega rally. 2019 tuvimos un mega rally que fue el de principios, bueno, el de casi todo el año, fue bastante buen año, lo recuerdo, sobre todo principios de año fue brutal. Y luego sí que en 2020 vino la recesión con el COVID. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no nos pensemos que porque todo el mundo esté diciendo o porque todos los indicadores enseñen adelantados que viene una recesión, pensemos que va a ser tan claro como que venga ya. ¿De acuerdo? Puede a lo mejor sorprender un rally al alza y dejar a todos con cara de tontos. Y que todo parezca súper bien, todo se ha arreglado. Ah, pues mira, al final hay soft landing y luego te topas en 2023 finales o incluso 2024, te topas con una recesión y te sorprendes. Entonces, como todo el mundo ya está descontando que la recesión va a llegar a principios de 2023, ojo, cuidado si eso no ocurre, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando todo el mundo espera una cosa mala, ¿no? Bueno, nos comparte Bank of America, también nos quería compartir, nos comparte los retornos medios después de la última subida de tipos en entornos inflacionarios y desinflacionarios. Fijaros, el retorno medio en periodos de alta inflación, 1970 a 1988, y es el retorno medio a 3 meses y 6 meses después de la última subida de tipos de la Fed en estos diferentes activos, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora nos tendríamos que situar, pues bueno, da igual en qué escenario nos situemos porque lo que mejor lo hace, a diferencia del oro y de la bolsa, que son lo que varía en función de si estás en un escenario de desinflación o de alta inflación, lo que mejor lo hace siempre son los bonos, ¿vale? Investment grade y bonos del Estado. Hemos hablado mucho sobre los bonos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las fases de desinflación, 89 a 2020, y de inflación del 70 al 88, más o menos, y desinflación hasta aquí, ¿vale?
para que veáis la comparativa de qué niveles de inflación son más o menos esos niveles. Entonces, los bonos está claro que lo hacen bien cuando la Fed termina de subir tipos. A 3 meses vista, 6 meses vista, cuando la Fed ya ha hecho su última subida, vemos rentabilidades bastante interesantes a 6 meses en los bonos. Entonces, fijaros que el bono ha rebotado mucho. De hecho, el TLT, que sería el precio de los bonos a 20 años, esto sería el precio de los bonos a 20 años, el ETF, el precio de los bonos a 20 años, ha rebotado mucho. Vengo hablando mucho de los bonos como buena oportunidad para 2023, 2024. También lo dijo Michael Hartnett. Tenéis abajo el vídeo que hice de los top 10 trades de Michael Hartnett y explico por qué habla de bonos. Pero como veis, lleva un rebote bastante interesante la renta fija, sobre todo el TLT, que es mayor duración, más sensible a la bajada de tipos, lleva un rebote del 16%. Fijaros por qué, porque los intereses han corregido. Los intereses están corrigiendo porque creen que habrá menos inflación y porque creen que la Fed va a pivotar en 2023 y ser más dovish. Entonces, como vemos, los intereses están corrigiendo. ¿Qué pasa? Que ojo, cuidado, porque ahora mismo nos topamos en una zona donde los intereses parece que quieren rebotar, en el 3,5, y ya dije en el vídeo pasado, de la semana pasada, que yo espero que todavía queda un último susto de intereses hacia arriba y de inflación. O sea, de un descuento de más inflación, ¿no? Un susto con la inflación de algo que todavía no esté del todo controlado. Creo que todo el mundo está esperando que la inflación ya caiga de golpe y por tanto ahí sí que serían buenos los bonos. Pero creo que todavía queda un susto de subida de tipos, o sea, de rebote de los tipos de interés de los bonos y de rebote del US dólar. Creo que quedará un susto que eso hará que, por ejemplo, pues obviamente si rebotan los tipos de interés, pues bajará el precio de los bonos otra vez. Y de hecho es que el TLT además toca una zona de resistencia importante y fijaros que ya ha rechazado, ¿no? Entonces creo que el TLT es buena oportunidad a largo plazo. Creo que a corto plazo esta zona se está especulando mucho de que ya va a ser el momento de los bonos y por eso siempre en todos los vídeos cuando hemos hablado de bonos he dicho, me gustan los bonos, pero ojo, cuidado que puede ser todavía pronto. Y creo que también puede ser todavía pronto. Efectivamente, creo que lo harán bien, pero cuidado con estos rechazos. A lo mejor pueden ser oportunidades para entrar si alguno quiere entrar, pero creo que no va a ser tan fácil como de repente empezar a subir y volver otra vez a las zonas del año pasado, ¿vale? Quiero dejar claro eso. Fijaros por qué, porque la inflación afecta a la correlación entre bonos y acciones. Necesitas estar por debajo de una inflación del 6 para que ya la correlación vuelva a negativo. Entonces, aunque las bolsas caigan, pues que los bonos puedan subir. También necesitas que la tasa de desempleo se dispare antes. ¿Por qué? Porque entras en la fase de contracción económica, en la cuarta fase, en vez de la de slowdown, que es en la que estamos ahora. Estamos en la tercera fase, ¿no? De desaceleración de la economía. La cuarta fase es la contracción y ahí es donde se disparan la tasa de desempleo y fijaros cómo hacen los bonos con respecto al SP. Lo hacen mucho mejor que el SP, ¿vale? Siguen esta tasa de desempleo. Se disparan a la vez cuando se dispare la tasa de desempleo. Pero todavía la tasa de desempleo está muy baja. Por eso digo que los bonos sí, pero ojo con adelantarse, ¿no? Cuidado con adelantarse. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Y por último, el gráfico que quería enseñaros, que me ha parecido el gráfico bonus más curioso para este vídeo, es el ratio relativo, el comportamiento relativo entre las acciones estadounidenses y las acciones del rest of the world, el resto del mundo. Fijaros cómo Estados Unidos ha dominado desde el 2010 todo el resto de acciones mundiales. Las acciones estadounidenses han dominado al resto de acciones mundiales. Y es algo que pasó en los Nifty 50, fijaros, nos fuimos hasta una desviación estándar en la época de la burbuja de Internet y ahora otra vez en este momento, en 2022. Entonces, Michael Hartnett y el equipo de Bank of America están apuntando a que llega una época o llega una década donde las acciones del resto del mundo van a hacerlo mejor que las acciones estadounidenses, pero eso lo dejamos para otro vídeo y lo comparto a modo de anécdota o de dato curioso, porque todavía no está del todo claro esto. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, por favor, os pido un buen like. Mi objetivo era enseñaros a calcular zonas interesantes en el SP500, saber a partir de cuándo valorar, porque hay muchos que hacéis DCA y compráis a largo plazo el índice por fondos indexados o ETFs, etc. Pues espero que este vídeo os haya ayudado. Si es así, deja un buen like y cualquier cosa puedes ponerme un comentario. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.